Recording in progress. Ahí está. Bueno, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien quienes están conectados? Sí, bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a quienes se han acercado aquí de manera presencial. Agradecemos también la presencia de la decana Beatriz Cosio, que nos está acompañando en la presentación de este libro, y a quienes se han conectado de manera virtual. Bueno, siempre es muy grato estos momentos, ¿no?, donde el esfuerzo que uno realiza como investigador e investigadora se traduce en este tipo de publicaciones, que además con una temática sumamente actual y vigente. Bueno, esta actividad es organizada por el Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional, y el libro entonces que vamos a presentar, o que van a presentar hoy autores y autoras, se llama Gestionar la urgencia, políticas, mediaciones y alcances de la asistencia durante la pandemia en La Pampa, editado por la editorial SB. La primera oradora que nos va a acompañar vía Zoom va a ser Mariana Heredia, que estuvo a cargo de la introducción de esta publicación. Mariana Heredia es licenciada en Sociología por la UBA, doctora y magíster en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente es investigadora independiente de CONICET en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de UNSAM. Es docente y directora de la Maestría en Sociología Económica de la misma institución. Es profesora de grado y posgrado en la UBA y en la Universidad de San Andrés. Su último libro se llama El 99% contra el 1%, editado por Siglo XXI el año pasado. Y además fue editora del libro que sintetizó los resultados del proyecto, que también publicó Siglo XXI, y que se denomina ¿Qué pudo y qué no pudo el Estado frente a la emergencia del COVID-19 y después? Mariana también fue directora del proyecto PISAC COVID-40, titulado El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia, iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada. Muy bien, te damos entonces la palabra, Mariana. Muchas gracias. Dicen que uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz, y aunque yo no fui corporalmente a La Pampa nunca, al menos esta presencia remota que pude compartir a lo largo de los años gracias a Andrea Lucci y su equipo, es algo de lo que me siento particularmente orgullosa, porque hicimos un trabajo juntos, entre distintos equipos del país, en donde fue realmente a la vez un aprendizaje intenso y una experiencia muy grata, que está bueno celebrar, y cuanto más con un nuevo libro que recupera los hallazgos del equipo de La Pampa y de todo lo que hemos hecho. Si es posible, me gustaría compartir una presentación. Sí, creo que estoy autorizada. Me parece que estando lejos resulta más grato para todos que me acompañe de algunas imágenes. En todo caso, me parece que compartimos todos una sensación de incertidumbre, de preocupación por la situación del país, y en estos contextos me parece más necesario que nunca celebrar algunos logros, y creo que este libro, Gestionar la urgencia, expresa dos experiencias singulares y dos grandes logros. Por un lado, cómo el Estado argentino y sus políticas de asistencia lograron rápidamente ofrecer a las empresas y los hogares más vulnerables algún alivio frente a la pandemia que estaba azotando a todo el planeta. Y por otro lado, cómo, y ahí me gustaría celebrar a través de la presencia de la decana al CONDESOC y a la agencia, cuando se brindan las condiciones necesarias para que un proyecto de investigación pueda llegar a buen puerto, se logran grandes trabajos como el que presentamos hoy. El PISA COVID fue una iniciativa de poner en colaboración especialistas de todo el país, y en ese sentido ofreció para quienes participamos en estos proyectos la posibilidad de
ir analizando, ir accediendo, casi en caliente, casi en paralelo a los sucesos, a la experiencia de los argentinos frente a una situación tan traumática y al modo en que el Estado intentaba llegar a ellos. Y lo hicimos en condiciones remotas, extraordinarias, en un tiempo récord, y este es uno de los tantos resultados que podemos ofrecer sobre lo que fuimos capaces de hacer. Y una de las cosas que nos planteamos, digamos, como eje, fue analizar en perspectiva comparada las iniciativas, las mediaciones y los alcances de la política pública destinada a hogares y unidades económicas vulnerabilizadas a través del Estado Nacional y de los gobiernos subnacionales, los provinciales y los municipales, en distintos aglomerados del ahora van a ver la magnitud geográfica que tuvo el proyecto, y para eso movilizamos a 10 equipos en zonas muy distantes, con grupos de trabajo conformados por economistas, asistentes sociales, lingüistas, sociólogos, politólogos, economistas, que trabajamos juntos durante 8 meses para poder entender lo que estaba pasando y cuánto el Estado estaba logrando o no acceder a esos sectores sociales. Tuvimos 4 grandes objetivos, perdón, hay un pitido que me molesta, pero si a ustedes no les molesta, sigo adelante. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien o los perturba? Bien. Entonces, digo, nos dimos 4 grandes objetivos: analizar las fuentes estadísticas y los recursos, los registros públicos que nos permitían entender cómo había sido el shock, cómo había sido el impacto de la pandemia en distintos hogares y en distintos sectores económicos. Veo ahí a Beatriz Álvarez y a su equipo desde Tucumán. Una de las grandes alegrías fue, por ejemplo, que Tucumán y La Pampa colaboraran en la caracterización del impacto que tuvo la pandemia en esta provincia y en su ciudad principal. Luego, como objetivo 2, hicimos un relevamiento documental y periodístico muy minucioso, que en el caso de La Pampa estuvo coordinado por Estela Maris Cornelis, donde vimos qué había hecho el gobierno provincial y qué habían hecho los gobiernos municipales para poder dar respuesta, digamos, a la situación de los distintos implicados. Luego fuimos a conversar con gerentes, empresarios, funcionarios, miembros de hogares de distintos estratos socioeconómicos para ver cómo habían vivido la pandemia y cómo había llegado a ellos el IFE y el ATP, y finalmente intentamos una comparación para ver las singularidades que presentaba, por ejemplo, digamos, La Pampa y Santa Rosa en relación con otras regiones del país. Y llegamos a algunos diagnósticos y hallazgos interesantes. Por un lado, vimos cómo la pandemia había a la vez agudizado las privaciones o las dificultades de muchas unidades domésticas y productivas vulnerables, pero a la vez había llevado a que otras unidades empresariales y domésticas que estaban en situación más o menos estable vivieran también privaciones, en gran medida por las condiciones de aislamiento y distanciamiento que imponía la posibilidad, el riesgo de los contagios. Entonces documentamos cuánto, ¿no es cierto? Había algunas poblaciones, algunos sectores económicos, algunos trabajadores que habían atravesado condiciones particularmente difíciles. Luego vimos cómo se había complementado el Estado Nacional y el Estado provincial, los estados provinciales y municipales, a través de distintas líneas de ayuda, el Estado Nacional sobre todo a través de transferencias de ingresos y créditos, pero también las provincias a través de moratorias, de exenciones impositivas, de flexibilizaciones regulatorias, y luego los municipios atendiendo ahí de manera mucho más personalizada, digamos, cara a cara, ¿no? Aun cuando fuera particularmente difícil, pero en todo caso con un conocimiento de las poblaciones y los territorios mucho más sofisticado a quienes lo necesitaban. Y pudimos entonces comparar, digamos, 2 grandes políticas, el IFE y el ATP. El IFE destinado a los hogares que están capitaneados por jefes de familia informales, desocupados o con trabajos precarios. El ATP, en cambio, destinados a unidades productivas y a trabajadores normalizados. Y parte de lo que vimos es que el Estado puede hacer cosas muy distintas cuando sus interlocutores son el amplio y oscuro mundo
de la informalidad o un mundo un poco más conocido como son las empresas y los trabajadores formalizados, ¿no? Cuánto eso llevó a que el IFE solamente pudiera tener 3 rondas de un monto fijo y en cambio permitió que la ATP tuviera varias rondas, ofreciera distintos beneficios, fuera segmentando de manera cada vez más clara a los beneficiarios de estos de estas ayudas. Vimos también cómo, digamos, el IFE tuvo una magnitud poblacional inmensa, llegó a 9 millones de personas, mientras el ATP fue mucho más focalizado, ¿no? En 2,5 millones de trabajadores y 250.000 empresas en la primera ronda. En todo caso, digamos, esa es una de las enseñanzas que nos deja el proyecto, que para gobernar a distancia, el Estado necesita tener, digamos, datos y plataformas robustas. Digamos, sin ellas es imposible llegar de la manera más eficaz y rápida como intentó hacerlo a las poblaciones que los necesitan, pero las plataformas y los registros públicos no alcanzan porque la alfabetización digital y la infraestructura de empresas y hogares es muy dispar en la Argentina, entonces para eso es necesario que haya mediadores humanos, personas que facilitan, que dan una mano ayudando a aquellos que necesitaban solicitar ayuda. También vimos, y esto es algo particularmente importante en la Argentina de hoy, cuánto la coordinación política e institucional es fundamental, cuánto es necesaria la conformación de equipos de gobierno cohesionados, con objetivos claros, con horizontes estratégicos e institucionales compartidos, cuánto eso facilita que los distintos niveles se alineen y complementen sus esfuerzos, y cuánto es necesario que el Estado se haga previsible en el anuncio de aquello que tiene para ofrecer y en las exigencias que tiene para plantear a sus interlocutores. También en esto, uno de los resultados interesantes del proyecto fue una contribución a la mejora de las fuentes de información estadística. Una de las cosas que hicimos, que está en el cuadernillo metodológico, es barrenar, digamos, rastrillar todas las fuentes de información disponible. Hay provincias que tienen más estadísticas que otras, en todo caso que toda esa información quedara disponible para quien quisiera utilizarlo. Hicimos una evaluación con reuniones con especialistas sobre las potencialidades y los límites de esas estadísticas para comprender la situación de los hogares y de las empresas, y después establecimos algunas recomendaciones para poder monitorear mejor las unidades productivas y domésticas. En todo caso, aprendimos muchísimo de la pandemia, de la situación de los distintos aglomerados y las distintas provincias frente a ese hecho singular, del modo en que, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, el banco público privado, el Banco de La Pampa había tenido una centralidad mayúscula, ¿no? Cómo logró coordinar localmente la ayuda a las empresas y cómo también logró ese mismo gobierno provincial segmentar a través de las tarjetas a beneficiarios de planes sociales la ayuda a los ciudadanos más vulnerables. Vimos también cómo el impacto en la provincia, en su Producto Bruto Geográfico, no había sido tan dramático como en otras por la pujanza de su sector privado, de su sector primario y su agroindustria. En fin, aprendimos a la vez de lo que tenemos en común y de lo que tenemos en singular los argentinos en un momento tan crítico, y donde fuimos capaces, por suerte aquí estamos todos, de sobrevivir y de tener la posibilidad de reflexionar sobre lo sucedido y de vivir para contarlo. Así que no tengo más que agradecer, felicitar, desear que esta experiencia siga viva en el Nodo de la Pampa, siga viva en las relaciones que se establecieron con Tucumán, con Comodoro Rivadavia, con Mendoza, con distintos equipos, de los cuales Buenos Aires fue uno más y tuvo mucho que aprender de todo lo que Andrea, Dolores, Estela Mario, Etzabe, Enzo, María Liz, Lucrecia, Dayana, Francisco tenían para dar y lograron en gran medida cristalizar en el cuadernillo, en los artículos del libro anterior y ahora en este libro, que es una nueva ocasión para celebrar juntos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, vamos ahora a escuchar a Andrea Luch. Andrea además ha sido la editora del libro. Una breve presentación de Andrea. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Realizó estudios postdoctorales en Harvard Business School. Al obtener
la Harvard Newcomb Postdoctoral Research Fellowship in Business History, es investigadora independiente del CONICET en el IESOL, que existe aquí en la Universidad Nacional de La Pampa, es profesora asociada en la Facultad de Administración en la Universidad de San Andrés, fue presidenta de la Asociación Argentina de Historia Económica y de la Business History Conference, dirige proyectos de investigación nacionales y participa en varias redes internacionales. Ha editado varios libros y publicado artículos en revistas internacionales y nacionales, así como capítulos de libros sobre temas vinculados con historia empresarial y económica de la Argentina y América Latina en el siglo XX. Andrea fue la coordinadora del grupo o Nodo 9 de La Pampa dentro de este proyecto general ISAC. Y Andrea ha sido la autora también del capítulo 4, que se llama Pandemia y Empresas, Políticas, Mediaciones y Experiencias en La Pampa. Muchas gracias, Mirta, por aceptar. Mirta Sink, que nos representó, profesora aquí de la casa, que nos hizo esta gentileza de coordinar nuestro evento. Bueno, quisiera agradecer a ustedes por estar aquí. Ha sido un día complejo, no sé si elegimos mal el día o el día no nos de las dos ecuaciones quedarme, pero agradecer a todos que están conectados virtualmente y aquí presencialmente, es un placer verlos. Y también a todos aquellos que se comunicaron con nosotros para decirnos que no podían venir, pero que nos estaban acompañando de múltiples maneras. Agradecer las presencias de todos ustedes. Me da mucha alegría y creo que es distinta presentar este libro. Uno pasan los años y se acostumbra un poco a esta dinámica académica de los libros. Creo que esta es una experiencia muy distinta. Mariana comentaba esta doble experiencia que hemos tenido. Es una investigación desafiante que tuvo múltiples aprendizajes, mucho más allá de lo académico, muchas cuestiones personales, de trabajo en equipo, y además fue distinta por el contexto que estábamos viviendo. Creo que no hace falta, todavía está muy presente todo lo que fue la pandemia, emocional, el carrusel por el que fuimos viviendo, con lo cual nos tocó atravesar la pandemia investigando sobre la pandemia, que fue uno de los shocks sin duda más importantes en los últimos tiempos para las sociedades modernas, sobre la cual seguimos reflexionando. Además, creo que esto es importante pensar el timing. Yo soy historiadora, no puedo no dejar de pensar eso. Yo cuando preparaba la presentación revisaba los mensajes Mariana cuando me invitaste a armar este núcleo. Y eso era un momento que La Pampa estábamos relativamente bien. Junio, fase 5, ¿se acuerdan? Estábamos como incluso facilitando los encuentros familiares. Y el proyecto empezó a gestarse ahí y lo terminamos de escribir en agosto. Se terminó en agosto cuando estábamos enfrentando nuestra fase 1 y las primeras incluso muertes en La Pampa, que fue realmente un shock muy importante a nivel emocional. El proyecto se aprueba en octubre, empezamos con los preparativos y arrancamos en el 2021, fue uno de los proyectos más intensos de los que yo he participado. Claramente los proyectos de investigación son 3-4 años, uno se toma sus tiempos para reevaluar. Acá no hubo nada de eso, empezamos a trabajar rápidamente y ya inicio del 2022 entregando los resultados y hoy en día celebrando las presentaciones de estos libros. Pero nos tocó investigar sobre la pandemia en La Pampa. Recuerden lo que fue la crisis en el 2021, con la crisis por las vacunas, luego todo el tema de las internaciones, de los casos, como muy movilizante desde muchas perspectivas. Entonces, exactamente, tuvimos incluso una situación muy particular en nuestro propio equipo. Entonces digo, todo esto se fue combinando como creo que nunca antes, y espero que nunca en el futuro, una situación así. Pero por otro lado, quiero reivindicar un poco lo que decía Mariana, la importancia del compromiso de investigadores de ciencias sociales y humanidades, que generalmente no estábamos en la vanguardia. Creo que fue el momento de los médicos, de otras disciplinas al inicio, infectólogos, poder comprometernos con esta causa. Antes de volver a esto, por eso creo que una parte importante al presentar un libro siempre son los agradecimientos. Parte pueden ser lugares comunes, pero no lo son. No fuimos los únicos, hubo mucha gente que se interesó en investigar sobre la pandemia, de hecho hubo muchas iniciativas, pero en particular esta convocatoria SAC COVID-19, de la cual ya Mariana ha hablado y no me voy a extender, pero sin duda que fue central no solamente el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Humanas y Sociales, sino también la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, para nosotros la I más I, si no es imposible. Muchos equipos, de hecho fueron 19 equipos PISAC en todas partes del país, muy federal, dirigidos en su mayor parte 70% por mujeres, y creo que esto es importante, pero puedo hablar en primera persona y creo que quienes están sumados, algunos son integrantes del proyecto. Este fue un grupo del norte al sur, como decía Mariana, que con mucha pasión, compromiso y muchas ganas, incluso temas nuevos, para nosotros ya que tengo que ponerme a investigar, nos propusimos
a grandes rasgos, como yo explicaba, analizar políticas adoptadas para sostener la supervivencia material de unidades domésticas y productivas en la emergencia. Entonces, a la agencia, por supuesto, a quienes financiaron el proyecto, a la Facultad de Ciencias Humanas, que aunque estábamos en la virtualidad, siempre nos apoyó, a ambos institutos. Quiero agradecer la presencia de María Silvia Elicia, la directora del SOL, Claudia Salomón Tarquini, que está desde su casa acompañándonos del IES. Ambos institutos también nos apoyaron, y a todos nuestros colegas de distinta forma también fueron nuestros interlocutores. También quiero dar una mención absolutamente especial a Mariana Heredia, que fue nuestra gran directora. Realmente quiero indicar su liderazgo. Tampoco nunca había estado en un proyecto tan participativo, donde todo se discutía en distintos nodos, donde teníamos voz, donde realmente, como ella decía, aprendimos todos, y eso me pareció que fue fundamental. Y el liderazgo de Mariana, sin duda, creo que fue fundamental para llevar a buen puerto este PISAC. Por supuesto, también quiero reconocer al equipo nuevo, fue un equipo nuevo. Generalmente los investigadores trabajamos con gente que conocemos. Aquí, por supuesto, Dolores, a Estela, Enzo, sí, pero fue un placer sumar a otros colegas, particularmente Betsabe, que además de la incorporación no solo una docente de la Facultad de Ciencias Humanas, sino también de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, con quien no habíamos trabajado antes, pero fue una experiencia sumamente enriquecedora. También a 3 jóvenes sociólogos que participaron en la primera etapa, Lucrecia Cassit, Dariana Caliba y Francisco Alfonso, y al equipo de la Universidad de Tucumán en estos intercambios, que están representadas por Beatriz Álvarez Zuli, que aunque no nos hemos visto, ellas fueron las que trabajaron con nosotros en el cumplimiento del objetivo 1, disculpen esa jerga interna, pero que fue el análisis macroeconómico de los impactos de la pandemia del COVID. No sé qué es ese mensaje, pero lo ignoro, porque creo que no genera ningún ruido. Y el agradecimiento muy especial creo que en nombre de todo el equipo, es a quienes nos brindaron su tiempo y sus testimonios. Digo, más allá de las políticas públicas, del diseño, creo que si algo fue distinto de este proyecto, y sobre el cual voy a volver un poquito más adelante, es examinar con atención lo que estaba pasando de verdad, ¿no? A las empresas, pero también a las personas, los hogares, los puestos de dirección, los especialistas, los dirigentes empresariales, sindicales, los funcionarios, cómo estaban haciendo frente a esta emergencia, qué estaban aprendiendo, cuáles fueron sus trayectorias, ¿no? Y todos nos pudieron dar su confianza, sus testimonios. Casi todas las entrevistas fueron virtuales, y eso creo que es importante. Fue una tarea muy relevante. Se realizaron casi en conjunto 65 entrevistas. La escala de La Pampa explica que es prácticamente una de las más altas en comparación con otros nodos. Por ejemplo, en los objetivos 2 y 4 hubo 38 entrevistas que se hicieron en los meses más álgidos, entre abril y agosto del 2021, 9 trabajadores beneficiarios del programa ATP, 14 a dueños o gerentes de empresa, 15 a mediadores de informantes clave. Vamos a volver a estudiar mediadores e informantes. En el caso de IFE, fueron 25 entre beneficiarios y otro tipo de mediadores. Incluyó los mediadores, representantes locales de la FIP, estudios contables, autoridad del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, representantes de las principales cámaras empresariales y sindicatos, diferentes gremios, directivos del banco local, que ha sido mencionado, y funcionarios provinciales y municipales. Sin duda, creo que sin estos testimonios, la investigación y lo que aprendimos no hubiera sido posible. Algunos están presentes, quiero agradecerles, y a los que no, por supuesto, les hemos hecho llegar nuestros agradecimientos. ¿Y por qué investigamos? Creo que Mariana ha hecho una síntesis, así que no me voy a detener mucho. Esta crisis fue algo traumático, inédito, muchas palabras ya se convirtieron en lugares comunes, y sobre todo fue todo muy rápido, ¿no? En una sensación de qué estaba pasando, qué estaba haciendo, pero aunque sí, y esto es a nivel un poco, a mí me interesan los capítulos de, bueno, qué se ha hecho a grandes rasgos, variaron mucho en términos de amplitud y alcance, en relación a los destinatarios. Hubo países que se enfocaron más en los hogares, otros en las empresas, otros en los sistemas de salud o en los bancos. Argentina, la puesta en práctica, de acuerdo a varias investigaciones, aunque hay una situación particular, y creo que todos también nos acordamos, y que lo estamos viviendo, la situación económica en cuanto se encontraba el país, y los años de recesión, ¿no? Entonces fue un desafío dentro de una situación desafiante, y además una sociedad cuyos hogares pobres iban en aumento, y la pandemia, como sabemos, exacerbó estas dificultades, e incluso afectó a sectores que hasta ese momento se mantenían, como decíamos, a salvo, ¿no?
Creo que una de las cuestiones interesantes es, a veces es muy terrible caer en el paroquialismo. Como investigadora hago mucha cuestión de historia regional, es uno de los temas que más trabajo, que podemos aprender, y creo que reivindico, como también decía Mariana, esta agenda federal. Entonces, nuestro país es un país muy centralista, ¿no? Buenos Aires, por supuesto, y el IFE y el ATP lo fueron por excelencia, fueron políticas diseñadas desde el Estado central. Un poco lo que salimos a investigar, y dentro de una muy federal y participativa experiencia de investigación, ¿cuál fue la experiencia de La Pampa? A pesar de que yo a veces reniego de que podemos aprender de La Pampa, creo que en esta agenda y en esta circunstancia esto es un aporte muy concreto, y los otros colegas, por supuesto, lo han hecho con otras provincias, y eso permite, como trabajamos con la misma matriz de investigación, hacer abordajes comparativos. Entonces, brevemente, cada uno de los autores después podrá mencionar algunas características. El libro primero discute la experiencia de La Pampa a partir del aporte de Beatriz Álvarez, María Florencia Correa Daza y Zuli, de la Universidad Nacional de Tucumán. Los procesos indicadores a nivel de la performance económica, productiva y laboral de la provincia de La Pampa, que fue efectivamente, por los indicadores numéricos, La Pampa no fue las provincias que más creció. Eso se analiza en clave comparativa. Luego el capítulo 2, autoridades Estela Cornelis y María Dolores Linares, quienes analizan un exhaustivísimo detalle, admirable el trabajo de ambas, sobre las iniciativas del Estado provincial y las municipalidades de Santa Rosa y Toay frente a la crisis. Los capítulos 3 y 4 recuperan, aquí nos vamos a los testimonios que decíamos, a las experiencias de las dos principales herramientas del Estado central, el IFE, como explicaba ya Mariana que fue, y el ATP, la responsable de las políticas sociales y de las situaciones de los hogares más vulnerables es Betsabe Policastro. Y en el capítulo que sigue, yo analizo más al sector privado y el modo en que dueños, sugerentes y trabajadores se enfrentaron a la paralización de muchas actividades económicas y a la extensión de la ayuda pública, con foco, como decía antes, en el programa ATP y la acción crediticia del Banco de la Pampa. En ambos capítulos, 3 y 4, fue muy importante la experiencia de transmisión, acceso y usos de estas herramientas, y entonces indagamos en los facilitadores formales e informales de la asistencia pública, que en esta investigación se llamó mediadores. Y esto me parece muy, muy importante, porque muchos, conscientes o inconscientemente, fueron cuasi gestores de la política pública y operaron como mediadores de las agencias estatales centrales, las empresas, y también se rescató la mediación de ciertos profesionales. En particular, en el capítulo yo hablo mucho de los contadores, que intervinieron no solamente dando información, como decía Mariana, las políticas que son, pero cómo cambian, cómo se implementan, sino que fueron centrales para la inscripción, ejecución y garantizar el acceso efectivo a ciertos beneficiarios, ¿no? Y esto es muy importante para entender cómo el Estado se despliega, pero también otros actores. Betsa va a trabajar la acción social, y en el último capítulo fue importante también analizar la problemática que está escrito por Enzo Martínez y Alejandro Dulitsky, que se meten de lleno en otros tipos de mediadores y agencias, que son los sindicatos y las cámaras empresariales, de los cuales después van a hacer un breve comentario. Simplemente, más uno de los temas que yo trabajé, pero para ejemplificar la importancia de sumar miradas regionales, cuando uno mira la experiencia de La Pampa y el cruce de información estadística, La Pampa, por ejemplo, en el caso de la ATP, Betsa lo sabe muy bien también en el caso del IFE, alcanzó casi el 40%, mientras en otras jurisdicciones, como provincia de Buenos Aires, el 70%, La Pampa no llegó al 40%, de hecho son las provincias que más bajo impacto tuvo. Entonces, ¿por qué hay cruces con la estructura económica, pero también entendiendo las dificultades para entender? Otro aprendizaje es un universo donde las pymes son mayoritarias, el 90% del tejido empresarial no son las grandes empresas. Entonces nos interrogamos cuánto importa el tamaño u otras características para acceder, o el despliegue de las mayores capacidades, pero no vimos una relación muy lineal, salvo en aquellos de aquellas micropymes con una muy baja formalización de actividades, escasos recursos destinados previamente a la administración o gestión de personal, donde aparecen unos variopintos que el Estado no alcanzó a poder cubrir, ¿no? Y nuestro capítulo da cuenta de esas características, y donde apareció sí entonces el Estado municipal y el Estado provincial, ¿no? Es algo que analiza en el capítulo 2. También analizamos las políticas de financiamiento. Además yo trabajé ese tema en el otro capítulo, que es un tema clave porque pasó bastante desapercibido, pero son experiencias muy innovadoras a nivel de eventos que van más allá del ATP incluso. Y ahí el caso de La Pampa fue una muy activa participación, de hecho alcanzó al Estado con los medios nacionales, sobre todo para evitar el corte de las cadenas de pagos, y luego la famosa línea del país a tasa cero para sus clientes, ¿no? Y que se usó de distinta manera. Pero lo que es interesante no solo ver de vuelta las políticas públicas, las estrategias detrás, sino también
la experiencia de los tomadores de créditos. Y una de las cosas que el capítulo más rescata, por ejemplo, es el peso de las escalas, las capacidades, el grado de formalización y las propias estrategias de las empresas de su vinculación con el sistema bancario, las pequeñas que directamente no querer endeudarse en una coyuntura muy importante. Entonces creo que ese juego de poner en práctica las políticas, los diseños, pero las experiencias, es algo que rescatamos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de estas distintas entidades, creo que todos los capítulos tratan de entender estas lógicas, estas limitaciones que hubo en algunas de estas políticas. Simplemente para cerrar y dar paso a preguntas y que el resto de los autores pueda contribuir, solo quiero señalar que en estos 2 años han aparecido varios trabajos, de hecho hubo muchas agencias que promovieron este tipo de investigaciones, y eso es mi suerte y vamos a seguir reflexionando tanto a nivel internacional como nacional, con perspectiva comparada o más localizada, pero creo que la originalidad o principal aporte de este libro, Mariana ya mencionaba uno de ellos, pero creo que es ir más allá, como decía antes también, de las herramientas de intervención y atender la experiencia de los afectados y las capacidades de las políticas implementadas para sostenerlos en la urgencia. Creo que aprendimos mucho más que es el Estado, quiénes son los actores, cómo funcionan, ¿no? Y esto en clave comparada, pero también rescatando las particularidades de cada región, aprendiendo qué es y qué no es el Estado en cada caso, o cómo va cambiándose en el tiempo. Y como sintetiza este libro, a Mariana y a mí al principio me sonaba raro, pero después de ver lo que pudo y qué no pudo el Estado por emergencia, y más importante, los por qué. Creo que eso es lo que nos ilumina para seguir atravesando desafíos futuros, ¿no? Como historiadora sé que vamos a seguir revisitando este momento crítico, que iremos ganando en perspectiva, ya que la pandemia trajo muchas novedades, pero si hay algo que tristemente estamos viendo asunto, muchas vulnerabilidades previas, ¿no? Y más allá de los índices económicos y entradas más cuantitativas, creo que lo que desnudó son enormes vulnerabilidades estructurales, tanto de las capacidades estatales, pero de los actores, en un contexto socioeconómico bastante precario y inestable, que lamentablemente instituyó nuevas formas de desigualdad y padecimiento al quedar expuestas a las debilidades de las capacidades estatales. Y esto me parece que es importante porque los desafíos siguen más vigentes que nunca, pero también, y para cerrar con una nota un poquito más optimista y respondiendo a la pregunta que me hacían hoy en una entrevista en Radio Nacional, creo que aún en estos tiempos de alta incertidumbre, los resultados de este proyecto nos muestran que ante enormes desafíos es importante continuar analizando qué hemos aprendido en esta emergencia, cuáles fueron esas capacidades, esas resiliencias que aparecieron en distintos sectores y tal vez más importante, intentar protegerlos y perfeccionarlos. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias, Andrea. Bueno, ahora vamos a hacer una breve presentación de los capítulos, el título del capítulo, de los autores y autoras, e invitar a quienes quieran decir algunas palabras de cada uno de estos capítulos. El capítulo 1, que se llama Crisis, Estructura Productiva y Rol del Estado, la performance pampeana durante el año 2020. Las autoras son Beatriz Álvarez, María Florencia Correa Deza y María Agostina Silva. Beatriz Álvarez es doctoranda en Historia Económica por la Universidad Carlos III de Madrid, es magíster en Historia Económica por la Universidad de La Plata y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente se desempeña como docente de grado en la Facultad de Ciencias Económicas de esta última universidad y de posgrado también en esa universidad, además de Flaxo, y también es directora de Extensión y Transferencia en el Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo e investigadora responsable del área de Economía de la Distribución en la misma institución. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Tucumán. María Florencia Correa Deza es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán y doctoranda en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad. Es directora ejecutiva del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo de la Facultad de Ciencias Económicas de esa universidad. Se desempeña como docente de grado en la facultad, en esta facultad también, y como docente de posgrado en Flaxo y en la Universidad de San Pablo, Tucumán. María Agostina Zulli es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán, actualmente está realizando la maestría en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y se desempeña como asistente de investigación en el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Invitamos a algunas de las autoras que nos están acompañando, si quieren decir algunas palabras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a
también a Mariana por la organización de este proyecto. La verdad que bueno, un poco siguiendo lo que planteaba Andrea, ha sido un proyecto desafiante, no solamente por la envergadura, sino por la metodología que se planteó. Bueno, al equipo de La Pampa por la convocatoria y por, la verdad que ha sido un trabajo en un tiempo récord, realmente armar este libro en un tiempo tan acotado, bueno, da cuenta efectivamente de una claridad en la organización y en la edición que, bueno, realmente es destacable. Así que, bueno, felicito a Andrea y a todo el equipo. Para nosotros ha sido un placer y realmente un orgullo poder participar de este libro. Dos palabras respecto del abordaje del capítulo y de ahí le doy la palabra a mis compañeras. Primero, bueno, rescatar esto último que dijo Mariana respecto de esta constatación que hacemos respecto de la evolución del PBG de la provincia. Y entonces de un puntapié inicial para preguntarnos, bueno, ¿por qué La Pampa había tenido una performance relativa a otros nodos y a otros aglomerados relativamente mejor, ¿no? Entonces, bueno, cuando constatamos esto, las preguntas que surgen tienen que ver, bueno, ¿qué tiene La Pampa para poder explicar un poco esa mejor performance relativa? Y bueno, y ahí las alternativas que tenemos a mano, bueno, tienen que ver con buscar en alternativas como, bueno, la estructura productiva, en primer lugar, esta idea de una provincia focalizada fuertemente en actividades primarias, que bueno, que no fueron paralizadas y luego, bueno, algunas alternativas más desafiantes, características socioeconómicas, de pobreza, de acceso a servicios, por ejemplo, que tenían que ver con las características de la pandemia, el acceso al agua potable, por ejemplo, o el aumento en los hogares, bueno, este tipo de cuestiones que tenían que ver, de vuelta, con características inherentes a la crisis de la pandemia. Luego hemos trabajado con algunas alternativas, por ejemplo, las características del mercado de trabajo, en donde, por supuesto, al ver, digamos, la incidencia del IFE y del ATP, bueno, lo que nos preguntamos es de qué manera se articula, por ejemplo, la informalidad en la provincia, o de qué manera se articulan, digamos, los tamaños de las empresas y cómo esto afecta y se ve afectado a la gestión del ATP y del IFE. Y bueno, y por último, lo que queda claramente, digamos, latente en este capítulo y que luego se resuelve a lo largo del libro es, bueno, la gravitación de la política pública en esta mejor performance relativa. Y bueno, y acá creo que, de vuelta, refiriéndome un poco a lo que plantea Mariana, una de las grandes respuestas a esto tiene que ver con la posibilidad de hacer política pública desde el Estado provincial. Y esto sí claramente está presente y muy fuertemente en La Pampa, no así en otras provincias como por ejemplo en Tucumán, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea del capítulo. Bea, Agos. Muchas gracias, María Florencia. Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, agradecerles también por habernos invitado a participar, a Mariana también por invitarnos a participar en el proyecto, yo también quería agradecer. Y no tengo mucho que agregar a los comentarios de Florencia respecto a los resultados del capítulo. Para nosotros ha sido muy gratificante hacerlo y también hemos aprendido muchísimo. No solamente en este capítulo, sino trabajando en el objetivo 1 a lo largo de todo el aglomerado, de varios aglomerados en Argentina. Y como decía Florencia, creo que el caso de La Pampa es muy útil, o por lo menos nos ha servido a nosotros para entender acerca del rol del Estado. Si bien nosotras no nos metíamos con ese abordaje, sino que
realizábamos más que nada un diagnóstico socioeconómico, hacíamos un uso intensivo de las estadísticas, tanto desde la macroeconomía como de aspectos más micros dentro del mercado de trabajo. Sí, a nosotros el hecho de estudiar distintos aglomerados a lo largo del país nos ha permitido entender un poco acerca de, sobre todo, local, ¿sí? Que creo que el caso de La Pampa constituye una buena enseñanza para la política pública, con todas las debilidades y vulnerabilidades que señalaba Andrea, pero que sí, en comparación con Tucumán, aglomerados como el de Tucumán o el de Comodoro Rivadavia, en los que nosotros también hemos podido participar, sí hacían una diferencia bastante importante, incluso a pesar de tener estructuras productivas no muy diferentes, ¿sí? Bueno, y eso, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Pasamos al capítulo 2. Las autoras del capítulo 2 son María Dolores Linares y Estela Cornelis. El capítulo se llama Llegar y dar respuestas, políticas públicas provinciales y municipales en tiempos de pandemia en la provincia de La Pampa. Estela Cornelis es profesora en Historia, especialista en Estudios Sociales y Culturales por esta universidad. Se desempeña como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Humanas, es investigadora en el Instituto de Estudios Sociohistóricos y además es secretaria de redacción de la revista Cuadernos de Extensión Universitaria de la UNLPAM. María Dolores Linares es doctora en Geografía por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales París, es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, realizó una maestría en Geografía y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Es investigadora adjunta del CONICET y su lugar de trabajo es el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, el IESOL. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Humanas, es secretaria de redacción en la revista Población y Sociedad y ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Así que bueno, invitamos a alguna de las autoras que quiera decir unas palabras. Bueno, agradecerle a Mariana por la calidad humana y por todo el aprendizaje en este proyecto o a partir de este proyecto. Andrea también por convocarnos y hacernos salir de nuestras zonas de confort. A esta investigación en el contexto de pandemia, realmente. Yo no les voy a contar el capítulo porque les voy a invitar a que lo lean, obviamente. Decirles que, si bien yo coordiné el objetivo 2, trabajé conjuntamente con mi equipo colaborativamente, y eso es una de las cuestiones que rescato de este proyecto, el trabajo en equipo. La cocina de la investigación fue todo un trabajo previo que realizamos antes de empezar a hacer el relevamiento de los datos, de la información, y me parece que es importante rescatar eso, que tuvimos que, y como decía Andrea también, constantemente trabajar en equipo, haciendo reuniones, tomando decisiones, siempre consensuadas. Eso también lo rescato muchísimo. Hicimos capacitaciones, tuvimos que unificar criterios a la hora de hacer todo el relevamiento, porque eran 10 nodos y había que comparar toda esa información. Bueno, y en ese proceso también se diseñó una matriz de datos para poder hacer un relevamiento de todas las políticas que estábamos o pretendíamos estudiar, tomar decisiones respecto de a quiénes íbamos a entrevistar, cómo íbamos a construir los instrumentos, digamos, tanto el relevamiento de políticas con esta enorme matriz de datos, que esos son insumos que han quedado también y van a ser muy importantes en el futuro, pero también, bueno, a quiénes íbamos a entrevistar, qué íbamos a preguntar, diseñar las encuestas. Bueno, toda la cocina de la investigación fue un proceso también muy intenso y de trabajo colaborativo, eso lo rescato, federal. Y bueno, invitarlas a leer el libro, por supuesto, y el capítulo 2 en particular, que refiere a cuestiones que tienen que ver con las políticas, las intervenciones del Estado a nivel subnacional, específicamente nosotros trabajamos en la provincia de La Pampa,
Y después el municipio, el aglomerado de Santa Rosa de Toay, ahí hicimos todo un rastreo, una cronología de las medidas que se implementaban tanto a nivel nacional como bajamos digamos, cambiamos de escala y trasladamos a La Pampa, al aglomerado. Hicimos un análisis cuantitativo de esas políticas, qué tipo de políticas fueron, a quiénes estaban destinadas, y después nos concentramos en la cara visible del Estado, como decía Andrea, en el rol que desempeñaron los tomadores de mejorar y proyectar estas políticas en un contexto de urgencia, de emergencia. Así que bueno, agradecerles mucho, agradecerles también a las personas que se sumaron como informantes claves que nos dieron parte de su tiempo al momento de hacer las entrevistas y que sin ellos no hubiera sido posible tampoco, digamos, concretar esta investigación. Así que bueno, muchas gracias y invitarlas a que quieran el. Bueno, muchas gracias, Estela. Pasamos entonces al capítulo 3, que se llama La pandemia de la COVID-19 y la subsistencia en los hogares pampeanos. Redefiniciones en formas de obtención de bienestar, que estuvo a cargo de Betsabe Policastro. Betsabe es doctoranda en Ciencias Sociales en la UBA, es magíster en Estudios Sociales y Culturales y especialista en Gestión de Políticas Sociales por la Universidad de La Pampa, licenciada en Sociología, investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de esta universidad, docente regular de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y en la Facultad de Ciencias Humanas también. ¿Sabe? Gracias. Bueno, por supuesto me sumo a los agradecimientos, me voy a digo todo, de verdad yo no había trabajado que estaba conformado y me acuerdo muy bien de que me mandaste un mensaje, Andrea, a ver si me quería sumar y la verdad que dentro de lo que fue el momento de la pandemia tan complicado fue una cosa muy linda haber participado en el proyecto y sí que fue intenso, me acuerdo, todos los lunes nos juntábamos, en general uno no suele hacer esas cuestiones durante un año en términos de investigación. Bueno, el capítulo que, digamos, yo pude escribir para que fuera publicado fue a partir de 25 entrevistas que hicimos, pues que han entrevistado, entrevistadores ya las han nombrado, 16 personas fueron personas beneficiarias que intentaron ser beneficiarios del IFE y 9 de estos que hemos llamado mediadores que tenían que ver con, o que fueron funcionarios a nivel nacional, provincial y municipal y referentes sociocomunitarios de nuestra provincia, de nuestra ciudad. En el capítulo que capítulo leer, lo que yo traté de hacer y de mostrar a partir de estas entrevistas, dándole una fuerte importancia a la voz de nuestros entrevistados, fue recuperar las formas en que los hogares lograron o intentaron subsistir dentro de esta situación de tanta emergencia-urgencia. Y en la provincia de La Pampa, 50.000, más de 50.000 personas accedieron al IFE, pero sin embargo, como decía Mariana, el IFE solo les otorgó a los hogares como máximo 30.000 pesos, estamos hablando de 2 años atrás, pero de todas formas era muy, esa asistencia del Estado, que fue muy importante y muy generalizada, no ayudaba completamente a lograr la subsistencia en hogares donde el mercado por ahí se había producido un retiro, digamos. Entonces yo lo que busqué mostrar a partir de las entrevistas es cómo tanto el Estado, que a partir del IFE, pero también las organizaciones sociales que tuvieron un rol muy importante porque mostraron esta celeridad, esto de llegar rápido a la asistencia y a la ayuda. También la familia, cómo estas tareas de cuidado y estos roles tradicionales de la familia se reconfiguraron y asumieron nuevas formas, y también cómo el mercado mutó, ¿no? De alguna manera mermó esa participación en el bienestar de la familia, pero también mutó en cómo participar. Entonces, bueno, en el capítulo traté de mostrar cómo estos 4 pilares, donde los padres logran el bienestar para su subsistencia, se reconfiguraron de una manera muy particular en ese escenario de urgencia, de emergencia que vivimos, digamos, la pandemia, con estas particularidades que mencionaba Andrea, de lo que sucedió en La Pampa, de haber estado en fase 1 cuando no había casos, y esto volver a fase 1
para julio, agosto, septiembre, octubre del 2020, cuando empezaron a haber muchísimos más casos, esta urgencia se configuró, digamos, así que bueno, por supuesto que los invito y agradezco mucho la invitación a participar en el proyecto. Bueno, muchas gracias, Betsabe. Bueno, lo presentó Andrea, así que pasamos al último capítulo, que sería el capítulo 5, que se llama Mediaciones en Crisis, Sindicato y Cámaras Empresariales en La Pampa durante la pandemia por COVID-19. Los autores son Alejandro Duliski, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador de CONICET y docente de la UBA. Se especializa en el estudio de la relación entre las empresas y el Estado, así como en el análisis de la acción política empresarial en varias empresas extranjeras y las cámaras empresariales de la Argentina. Y el otro autor es este aquí, que es doctorando en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes, becado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con radicación en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales. Es profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Pampa, se desempeña como docente de grado en la Facultad de Ciencias Humanas y en el Instituto Superior de Formación Docente Colonia Barón. Bueno, ¿quién pasa a decir unas palabras, Censo? ¿Qué decir que no se haya dicho? Primero, sumarme a los agradecimientos. Agradecerle a Mariana, que perspectivas y especialidades, pero además sobre un espacio sumamente heterogéneo, digo, espacios heterogéneos, y tratar de articular un trabajo con objetivos que estuvieron claros desde el inicio. Me parece que fue un poco lo que ya todas fueron mencionando, y también, por supuesto, a Andrea, que dirigió el Nodo 9 y que con su expertise nos ayudó a reconducir la mirada sobre una coyuntura que estaba en movimiento, una crisis que estaba aconteciendo y que para los historiadores, que éramos una parte del equipo, es una cuestión más bien difícil. Esa fue una de los desafíos más importantes. Dentro del proyecto, junto con Alejandro, hicimos distintas tareas y formamos parte de distintos objetivos. Partimos anclados en el objetivo 4, y este capítulo que escribimos, que se llama, bueno, ya lo mencionó Mirta, corresponde a un análisis que da cuenta de la crisis y de la urgencia en las mediaciones y en las representaciones, y coloca el foco sobre los sindicatos y las cámaras empresariales de la provincia de La Pampa en la contención de sus representados. Por un lado, indagamos cómo fueron los posicionamientos, los problemas, las estrategias y los discursos frente al lanzamiento del ATP. Allí observamos cómo fueron las articulaciones con el Estado en sus distintos niveles y en sus distintos desagregados. Y por el otro lado observamos cómo se fueron dando los cambios al interior de esas organizaciones, algunos que podemos mirar, en sus mecanismos de comunicación y representación al interior y con las entidades centrales o de alcance nacional. Para este capítulo realizamos 3 entrevistas a 3 cámaras empresariales, los invito a leerla, y 3 entrevistas también a 3 sindicatos con radicación en el conglomerado Santa Rosa Tuay, y también fueron utilizadas entrevistas a 2 trabajadores y a 2 empresarios que nos sirvieron para articular o comprender un poco esta relación entre representantes y representados. Y de alguna manera fueron las voces que se transformaron en la ventana desde la cual tratamos de observar y de analizar las implicancias de la crisis en el entramado de las mediaciones, de estas mediaciones, ¿cierto? Así que bueno, eso es lo que yo tenía para decir. No sé, Ale. Bueno, hola a todos y a todas. No, bueno, simplemente sumar a lo que acaba de comentar Enzo, agradecimiento más a título personal. Por un lado, a Andrea, haberme abierto la puerta al Nodo de La Pampa,
Y bueno, invitarme a participar de esta publicación. A todos los que participaron de La Pampa, la verdad que me llevo un montón de intercambios sumamente estimulantes para mí, además en un periodo como ahí comentaba de Chávez, recuerdo con muchísimo cariño esos encuentros que tuvimos los lunes en medio de la pandemia, que eran un poco un desahogo, una catarsis, una luz de esperanza en ese contexto tan complicado, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, Mariana, obviamente, por lo que fue este proyecto titánico. Creo que por lo menos yo no tuve la oportunidad de participar en proyectos con semejante nivel de federalismo, que realmente son súper necesarios para poder articular diferentes visiones, que en general no tienen mucha articulación entre sí y sirven muchísimo para, bueno, poder ver las cosas de una manera distinta a las que suelen verse en sociología, que no es tan común esa articulación entre diferentes regiones y espacios. Creo que salieron conclusiones sumamente fructíferas de todos estos intercambios y, bueno, ojalá sea una línea para seguir en esta misma dirección. Bueno, simplemente eso y muchísimas gracias y quedo atento. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, abrimos un ratito a las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, los que están presentes, de los que nos están escuchando, siguiendo de manera virtual. Simplemente entonces digo, para no, voy a reiterar el agradecimiento que nos acompañen y ojalá sea una experiencia que me alegra mucho, pocos autocelebratorios o no todo esto, y pido disculpas por eso. Pero realmente creo que son parte de las experiencias en contextos así, y me alegra mucho la desvinculación, ver a mucha gente distinta de distintos lugares es muy importante y muy gratificante, así que esperemos que esto sea, si bien es un cierre, el proyecto está cerrado, y ya no tenemos ningún desafío, podamos seguir construyendo juntos conocimientos para enfrentar desafíos actuales, presentes y más necesarios que nunca. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, y bueno, el libro ya va a estar disponible, no tenemos mucho, pero si alguien lo quiere comprar, y si no va a estar en Quijote, para el que lo quiera comprar, va a ser la librería que lo va a distribuir en La Pampa, y si no necesito. Muchas gracias por quienes se sumaron nuevamente por estar ahí, y nos continuaremos viendo. Gracias. Bueno, muchas gracias.